Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Tristes Trópicos de Levi Strauss. Pues de hecho esta creo que es el 10º directo que hacemos leyendo este libro, así que si no te has escuchado los directos anteriores, aquí abajito en la descripción te voy a dejar una liga hacia la playlist de este libro que vamos a ir alimentando conforme estamos leyendo este libro, así como de todos los libros que puedes encontrar en el canal, así que como siempre créeme que hay bastante contenido para entretenerte un buen rato. Pues bueno, vamos a retomar con el capítulo 22 de 40. Buenos salvajes. ¿En qué orden describir impresiones profundas y confusas del que llega a una aldea indígena cuya civilización ha permanecido relativamente intacta? Tanto entre los Caingang como entre los Cadubeo, cuyas aldeas semejantes a las de los campesinos cercanos llaman la atención sobre todo por la excesiva miseria, la reacción inicial es de lasitud y desaliento. Frente a una sociedad aún viviente y fiel a su tradición, el choque es tan fuerte que desconcierta. En esa madeja de mil colores, ¿cuál es el hilo que hay que seguir y desenredar? Al recordar mi primera experiencia de ese tipo, los Bororo, reencuentro los sentimientos que me invadieron cuando inicié la más reciente, en la cima de una alta colina en una aldea kuki de la frontera birmana, a donde llegué después de andar horas sobre pies y manos, trepándome a lo largo de las pendientes transformadas en resbaloso barro por las lluvias del monzón que caían sin cesar. Agotamiento físico, hambre, sed y confusión mental. Ciertamente, pero ese vértigo de origen orgánico es completamente iluminado por percepciones de formas y colores, viviendas cuyo tamaño las hace aparecer majestuosas a pesar de su fragilidad, construidas con materiales y técnicas que nosotros hemos visto en pequeño, pues esas moradas, más que edificadas, son anudadas, trenzadas, tejidas, bordeadas y patinadas por el uso. En lugar de aplastar al habitante bajo la masa indiferente de las piedras, éstas reaccionan con liviandad a su presencia y a sus movimientos. A la inversa de lo que ocurre entre nosotros, permanecen siempre sometidas al hombre. La aldea se levanta alrededor de sus habitantes como una ligera y elástica armadura, más semejante a los sombreros de nuestras mujeres que a nuestras ciudades, adorno monumental, que conserva algo de la vida de los arcos y de los follajes, cuya natural galanura y exigente trazado fueron armonizados por la habilidad de los constructores. La desnudez de los habitantes parece protegida por el terciopelo herboso de las paredes y los flecos de las palmas. Se deslizan fuera de sus moradas como si se quitaran gigantescos peinadores de avestruz. Joyas de esos estuches plumosos, los cuerpos poseen modelados finos y tonalidades realzadas por el resplandor de los afeites y de las pinturas. Se diría soportes para valorar ornamentos más espléndidos, tocados grasos y brillantes de dientes y caninos de animales salvajes, junto a las plumas y a las flores. Como si toda una civilización conspirara en una misma ternura apasionada por las formas, las sustancias y los colores de la vida, y para retener alrededor del cuerpo humano su más rica esencia, acudiera a las más durables o bien a las más fugitivas de entre todas sus producciones, que a la vez, por curiosa coincidencia, son su patrimonio más apreciado. Mientras nos instalábamos en el ángulo de una vasta choza, me dejaba impregnar de esas imágenes mucho más de lo que las aprehendía. Algunos detalles se iban destacando. Si bien las viviendas conservaban la disposición y dimensiones tradicionales, su arquitectura ya había sufrido la influencia neobrasileña. Su plano era rectangular y no oval, y aunque los materiales de la techumbre y de las paredes fueran idénticos, ramajes que soportaban una capa de palmas, éstas eran distintas. El techo mismo era de dos aguas en lugar de redondeado y en pendiente, casi hasta el suelo. Sin embargo, la aldea de Quejara, a donde acabábamos de llegar, junto con las otras dos que componen el grupo del río Bermelo, Pobori y Jarudori, era una de las pocas donde la acción de los salesianos no se habían ejercido demasiado, pues estos misioneros que, junto con el servicio de protección, habían llegado a poner término a los conflictos entre los indios y los colonos, llevaron simultáneamente excelentes encuestas etnográficas. Nuestras mejores fuentes sobre los Bororo, después de los estudios más antiguos de Carl von der Steinmen,
y una tarea de exterminación metódica de la cultura indígena. Dos hechos señalaban bien a Quejara como uno de los últimos bastiones de la independencia. En primer lugar, era la residencia del jefe de todas las aldeas del río Bermelo, personaje altanero y enigmático, que ignoraba o hacía ostentación de ignorar el portugués, atento a nuestros deseos mientras especulaba con nuestra presencia, pero por razones tanto de prestigio como lingüísticas evitaba comunicarse conmigo, a no ser que lo hiciera por intermedio de miembros de su consejo, en cuya compañía tomaba todas las decisiones. En segundo lugar, en Quejara habitaba un indígena que sería mi intérprete y mi principal informador. Este hombre de unos 35 años hablaba bastante bien el portugués. Según él, había sabido leerlo y escribirlo, aunque ahora fuera incapaz de ello, como fruto de una educación en la misión. Orgullosos de su éxito, los padres lo habían mandado a Roma, donde había sido recibido por el Santo Padre. A su vuelta, parece que quisieron casarlo cristianamente y sin tomar en cuenta las reglas tradicionales. Esa tentativa determinó en él una crisis espiritual de la que salió fortalecido en el viejo ideal bororo. Fue instalarse en Quejara, donde llevaba una vida ejemplar de salvaje desde hacía 10 o 15 años, todo desnudo, pintado de rojo, con la nariz y el labio inferior traspasados con barritas y emplumado. El indio del Papa se reveló como maravilloso profesor de sociología bororo. Mientras tanto, nos encontrábamos rodeados por algunas decenas de indígenas que discutían con abundancia de carcajadas y empujones. Los bororos son los más altos y mejor conformados de todos los indios del Brasil. Su cabeza redonda, su rostro alargado, de rasgos regulares y vigorosos, su torso de atletas, recuerdan ciertos tipos patagónicos a los cuales quizás habría que vincularlos desde el punto de vista racial. Este tipo armonioso rara vez se encuentra entre las mujeres, en general más pequeñas, enclenques y de rasgos irregulares. Desde el principio la jovialidad masculina formaba singular contraste con la actitud áspera del otro sexo. A pesar de las epidemias que devastaban la región, la población tenía un asombroso aspecto de salud. Sin embargo, había un leproso en la aldea. Los hombres iban completamente desnudos, salvo con la extremidad del pene, el pequeño cucurucho de paja sostenido por el prepucio estirado a lo ancho de la abertura y formando un burlete hacia afuera. La mayor parte se pintaba de vermellón de la cabeza a los pies con granos de urucú molidos en grasa. Hasta el cabello, que prendía sobre los hombros o iba cortado en redondo a la altura de las orejas, estaba cubierto de esta pasta de tal manera que presentaba el aspecto de un casco. Esa base se adornaba con otras pinturas, una herradura de resina negra brillante que cubría la frente y terminaba sobre ambas mejillas a la altura de la boca, barritas con plumitas blancas pegadas sobre los hombros y brazos, hombros y espalda empolvados con nácar molido. Las mujeres llevaban un taparrabos de algodón impregnado de urucú, unido a un cinturón rígido de corteza. Sostén de una banda de corteza blanca batida, más liviana, que pasaba entre los muslos. Su pecho iba cruzado por una doble madeja de bandoleras de algodón finamente trenzado. Este atavío se completaba con cintas de algodón alrededor de los tobillos, los bíceps y las muñecas. Poco a poco toda esa gente se fue. Compartimos la choza, que medía más o menos 12 metros por 5, con la hostil y silenciosa pareja de un brujo y su mujer, y una vieja viuda alimentada por la caridad de algunos parientes que habitaban chozas vecinas. Como a menudo, era descuidada. Cantaba durante horas el duelo de sus 5 maridos sucesivos y del feliz tiempo en que no carecía ni de mandioca, ni de maíz, ni de carne, ni de pescado. Afuera ya se modulaban cantos en una lengua baja, sonora y gutural, con articulaciones bien marcadas. Solo los hombres cantan, y su unísono, las melodías simples y 100 veces repetidas. La oposición entre solos y tutti, el estilo fuerte y trágico, semejan los coros guerreros de algunos Mannerbund germánico. ¿Por qué esos cantos? A causa del jará, me explicaron. Habíamos cazado y antes de poder consumir nuestra presa, había que cumplir sobre ella un complicado ritual de apaciguamiento de su espíritu y de consagración de la caza. Demasiado agotado para ser un buen etnógrafo, me dormí desde la caída del día con un sueño agitado por la fatiga y los cánticos que duraron hasta el alba. Por otra parte, hacia el final de nuestra estada ocurriría lo mismo.
Las noches se dedicaban a la vida religiosa. Los indígenas dormían desde la salida del sol hasta la mitad de la jornada. Fuera de algunos instrumentos de viento que hicieron su aparición en momentos prescritos por el ritual, el único acompañamiento de las voces se reducía a los sonajeros de la cabeza llenos de arena gruesa, agitados por los corifeos. Era maravilloso escuchar a estos virtuosos. Ya desencadenaban o hacían detener las voces con un golpe seco, ya llenaban los silencios con el crepitar de sus instrumentos, modulando sus crescendos y decrescendos prolongados. Ya, finalmente, dirigían a los bailarines con alternancias de silencios y de ruidos cuya duración, intensidad y calidad eran tan variadas que ningún director de nuestras grandes orquestas hubiera podido indicar mejor su voluntad. No nos extraña que en otra época y en otras tribus, los indígenas y hasta los mismos misioneros hayan querido oír hablar a los demonios por intermedio de los sonajeros. Por otra parte, se sabe que si bien se han disipado antiguas ilusiones con respecto a esos presuntos lenguajes tamborineados, parece probable que, entre ciertos pueblos por lo menos, están fundados en una verdad codificación de la lengua, reducida a algunos contornos significativos simbólicamente expresados. Con el día me levanto para hacer una visita a la aldea. En la puerta tropiezo con más aves lamentables. Son las araras domésticos que los indios invitan a vivir en la aldea para desplumarlos vivos y procurarse de esa manera la materia prima de sus peinados. Desnudas e incapaces de volar, las aves semejan pollos lisos para el asador y disfrazados con un pico tanto más grande cuanto que el volumen de su cuerpo se ha reducido a la mitad. Sobre los techos, otros ararás que ya han recuperado su atavío están gravemente reposados, emblemas heráldicos ornados con gules y azur. Me encuentro en medio de un claro bordeado, de un lado por el río y de todos los demás por lenguas de selva que disimulan los jardines y dejan entrever a través de los árboles un fondo de colinas con faldas escarpadas de greda roja. El contorno está ocupado por las chozas, 26 exactamente, semejantes a la mía y dispuestas circularmente en una sola fila. En el centro, una choza de aproximadamente 20 metros de largo y 8 de ancho, por lo tanto mucho más grande que las otras. Es el Baitenmanageo, casa de los hombres, donde duermen los solteros y donde la población masculina pasa el día cuando no está ocupada en la caza o en la pesca, o también en alguna ceremonia pública en el terreno de la danza, lugar oval delimitado por estacas en el flanco oeste de la casa de los hombres. El acceso está rigurosamente prohibido a las mujeres. Estas poseen las casas periféricas, y sus maridos hacen varias veces al día el camino de ida y vuelta entre su club y su domicilio conyugal, siguiendo el sendero que une estos a través de la maleza del claro. Visto desde lo alto de un árbol o desde un techo, la aldea Bororo parece una rueda de carro cuyo aro, trocha y rayos estarían representados por las casas familiares y el cubo por la casa de los hombres en el centro. Este curioso plano era antaño el de todas las aldeas, salvo que su población excediera en mucho la media actual, que Jara tiene más o menos 150 personas. Entonces se construían las casas familiares en muchos círculos concéntricos en vez de uno. Los Bororo, por otra parte, no son los únicos que poseen aldeas circulares. Con diferencias de detalle, esas parecen típicas de todas las tribus del grupo lingüístico G, que ocupan la meseta brasileña central, entre los ríos Araguaia y San Francisco, y de los cuales los Bororo son probablemente los representantes más meridionales. Pero sabemos que hacia el norte sus vecinos más próximos, los Cayapó, que viven a la margen derecha del río Das Mortes, y a los que se llegó hace solo unos 15 años, construyen sus aldeas de manera similar, como también los Apanillé, los Xerenté y los Canela. La distribución circular de las chozas alrededor de la casa de los hombres tiene una importancia tan grande en lo que concierne a la vida social y a la práctica del culto, que los misioneros salesianos de la región del río Das Cargas comprendieron rápidamente que el medio más seguro para convertir a los Bororo es el de hacerles abandonar su aldea y llevarlos a otra donde las casas estén dispuestas en filas paralelas. Desorientados con relación a los puntos cardinales, privados del plano que les proporciona un argumento,
los indígenas pierden rápidamente el sentido de las tradiciones, como si sus sistemas social y religioso, veremos que son indisociables, fueran demasiado complicados para prescindir del esquema que se les hace patente en el plano de la aldea y cuyos contornos son perpetuamente renovados por sus gestos cotidianos. En descargo de los salesianos, digamos, que pusieron extremo empeño en comprender esa estructura difícil y en preservar su recuerdo. Antes de ir al encuentro de los Bororo, hay que empaparse de sus trabajos. Si bien al mismo tiempo es imprescindible confrontar sus conclusiones con otras obtenidas en regiones a donde aún ellos no hayan penetrado y donde el sistema conserve todavía su vitalidad. Guiado por los documentos ya publicados, me empeñé, por lo tanto, en obtener de mis informantes un análisis de la estructura de su aldea. Pasábamos nuestras jornadas circulando de casa en casa para empadronar a sus habitantes, establecer su estado civil y trazar con varitas en el suelo del claro las líneas ideales que delimitaban los sectores vinculados con complicadas redes de privilegios, tradiciones, grados jerárquicos, derechos y obligaciones. Para simplificar mi exposición rectificaré, por así decirlo, las orientaciones, pues las direcciones del espacio tal como los indígenas las piensan nunca corresponden exactamente a las lecturas en la brújula. La aldea circular de Quejara es tan tangente a la orilla izquierda del río Vermelo que corre en una dirección aproximada este-oeste. Un diámetro de la aldea teóricamente paralelo al río divide la población en dos grupos. Al norte los Cera, pronúnciese Chera, transcribo todos los términos en singular. Al sur los Tugaré. Parece, pero no es absolutamente seguro, que el primer término significa débil y el segundo fuerte. Sea como fuere, la división es esencial por dos razones. En primer lugar, un individuo pertenece siempre a la misma mitad que su madre. Después, no puede casarse más que con un miembro de la otra mitad. Si mi madre es Chera, yo también lo soy, y mi mujer será Tugaré. Las mujeres viven y heredan las casas donde nacieron. En el momento de su casamiento, un indígena masculino atraviesa entonces el claro, franquea el diámetro ideal que separa las mitades y se va a vivir del otro lado. La casa de los hombres atempera este desarraigo puesto que su posición central está por encima del territorio de las mitades. Pero las reglas de residencia explican que la puerta que da sobre el territorio Chera se llama Puerta Tugaré y la que da sobre territorio Tugaré, Puerta Chera. En efecto, su uso está reservado a los hombres y todos aquellos que residen en un sector son originarios del otro y a la inversa. Por lo tanto, en las casas de familia, un hombre casado jamás se siente en su hogar. Su casa, donde él nació y donde se arraigan sus impresiones infantiles, está situada del otro lado. Es la casa de su madre y de sus hermanas, ahora habitada por los maridos de éstas. Sin embargo, vuelve a ella cuando quiere, seguro de ser siempre bien recibido. Y cuando la atmósfera de su domicilio conyugal se le hace demasiado pesada, por ejemplo cuando sus cuñados están de visita, puede ir a dormir a la casa de los hombres, donde reencuentra sus recuerdos de adolescente, la camaradería masculina y un ambiente religioso que de ninguna manera se opone a las intrigas con jóvenes no casados. Las mitades no solo regulan los casamientos, sino también otros aspectos de la vida social. Cada vez que un miembro de una mitad se descubre sujeto de derecho o de deber, es un provecho o con ayuda, respectivamente, de la otra mitad. Así, los funerales de un Chera están a cargo de los Tugaré y a la inversa. Las dos mitades de la aldea son por lo tanto colaboradoras y en todo acto social o religioso implica la asistencia de que esté enfrente, que desempeñe el papel complementario del que corresponde al primero. Esta colaboración no excluye la rivalidad, hay un orgullo de mitad y celos recíprocos. Así pues, imaginemos una vida social a semejanza de dos equipos de fútbol que, en vez de intentar contrariar sus estrategias respectivas, se empeñaran en favorecerlas recíprocamente y midieran la ventaja por el grado de perfección y de generosidad que cada uno logrará alcanzar. Pasemos ahora a un nuevo aspecto, un segundo diámetro, perpendicular al precedente. Corta a su vez las mitades según un eje norte-sur. Toda la población nacida al este de dicho eje se llaman del Bajo, y la nacida al oeste del Alto. En lugar de dos mitades tenemos por lo tanto cuatro secciones,
y los Chera y los Tugaré pertenecen en parte a un lado y en parte a otro. Desgraciadamente, ningún observador ha llegado a comprender el papel exacto de esta segunda división. Además, la población está distribuida en clanes. Se trata de grupos de familias que se consideran parientes por parte de las mujeres desde un antepasado común, de naturaleza mitológica y a veces hasta olvidado. Digamos, por lo tanto, que los miembros del clan se reconocen por el mismo nombre. Es probable que en el pasado los clanes fueran 8, 4 Chera y 4 Tugaré. Pero con el transcurso del tiempo algunos se extinguieron, otros se subdividieron. La situación empírica, por lo tanto, es bastante confusa. Como quiera que sea, es verdad que los miembros de un clan, a excepción de los hombres casados, viven todos en la misma choza y en chozas adyacentes. Cada clan entonces tiene su posición en el círculo de las casas, es Chera o Tugaré, del Bajo o del Alto, o también está repartido en dos subgrupos por esta última división que, tanto de un lado como del otro, pasa a través de las viviendas de un clan determinado. Como si las cosas no fueran ya suficientemente complicadas, cada clan comprende subgrupos hereditarios, también en línea femenina. Así, en cada clan hay familias rojas o negras. Además, parece que antes cada clan estaba dividido en 3 grados, los superiores, los medios y los inferiores. Quizás hasta allí un reflejo o una transposición de las casas jerarquizadas de los Mbaya Cadubeo. Volveré sobre esto. Esta hipótesis se vuelve probable por el hecho de que dichos grados parecen haber sido endogámicos, pues un superior no puede casarse sino con un superior de la otra mitad, un medio con un medio y un inferior con un inferior. No tenemos más remedio que hacer suposiciones debido al derrumbamiento demográfico de las aldeas Bororo. Ahora que cuentan con solo 100 o 200 habitantes, en lugar de 1 millar o más, ya no quedan familias suficientes para llenar todas las categorías. Lo único que se respeta estrictamente es la regla de las mitades, aunque ciertos clanes señoriales están quizás exceptuados. Para lo demás, los indígenas improvisan soluciones a medias, de acuerdo con las posibilidades. La distribución de la población en clanes constituye sin duda la más importante de esas manos, en las cuales la sociedad Bororo parece complacerse. En el cuadro del sistema general de los casamientos entre las mitades, los clanes estaban antaño unidos por afinidades especiales. Un clan Chera se unía preferentemente con 1, 2 o 3 clanes Tugaré y a la inversa. Además, los clanes no gozan todos del mismo estatus. El jefe de la aldea es obligatoriamente elegido en un clan determinado de la mitad Chera, con transmisión hereditaria del título en línea femenina, del tío materno al hijo de su hermana. Hay clanes ricos y clanes pobres. ¿En qué consisten esas diferencias de riqueza? Detengámonos un instante en este punto. Nuestra concepción de la riqueza es sobre todo económica. Por modesto que sea el nivel de vida de los Bororo, entre ellos, tanto como entre nosotros, no es idéntico para todos. Algunos son mejores pescadores que otros, o tienen más suerte y son más trabajadores. En Quejara se observan índices de especialización profesional. Un indígena era experto en la confección de pulidores de piedra. Los intercambiaba con productos alimenticios y, según parece, vivía confortablemente. Sin embargo, esas diferencias son individuales y por lo tanto pasajeras. La única excepción es el jefe, que recibe prestaciones de todos los clanes en forma de alimentos y de objetos manufacturados. Pero como al recibir se obliga, siempre está en la situación de un banquero. Muchas riquezas pasan por sus manos, pero él no las posee jamás. Mis colecciones de objetos religiosos fueron hechas como contraparte de regalos que inmediatamente eran redistribuidos por el jefe entre los clanes y que les sirvieron para sanear su balanza comercial. La riqueza estatuaria de los clanes es de otra naturaleza. Cada uno de ellos posee un capital en mitos, tradiciones, danzas, funciones sociales y religiosas. A su vez, los mitos fundan privilegios técnicos que son uno de los rasgos más curiosos de la cultura Bororo. Casi todos los objetos están blasonados, de tal manera que permiten distinguir el clan y el subclan del propietario. Esos privilegios consisten en la utilización de ciertas plumas o colores de plumas, en la manera de tajarlas o de sesgarlas, en la disposición de plumas de especies o de colores diferentes, en la ejecución de ciertos trabajos decorativos, trenzado de fibras o mosaicos de plumas, en el empleo de temas especiales, etc.
Así, los arcos ceremoniales están adornados de plumas o de anillos de corteza según los cánones prescritos para cada clan. La caña de las flechas lleva en la base, entre las plumas del penacho, una ornamentación específica. Los elementos en nácar de las barritas articuladas que atraviesan el labio superior están recortados, según el clan, en forma oval, pisiforme o rectangular. El color de los flecos varía. Las diademas de plumas que se llevan en las danzas están provistas de una insignia que indica el clan del propietario, generalmente una plaqueta de madera cubierta de un mosaico de fragmentos de plumas pegados. En los días de fiesta, hasta los estuches penianos se recubren de una banda de paja rígida, decorada o cincelada con los colores y la forma del clan, extraña manera de llevar un estandarte. Todos estos privilegios, que por otra parte son negociables, son objeto de una vigilancia celosa y provocadora de disputas. Es inconcebible, se dice, que un clan se apodere de las prerrogativas de otro. Tendría lugar una lucha fratricida. Ahora bien, desde este punto de vista, las diferencias entre los clanes son enormes. Algunos despliegan lujos, otros andrajos. Basta con hacer el inventario del mobiliario de las chozas para darse cuenta. Los distinguiremos en rústicos y refinados más que en ricos y pobres. El equipo material de los bororos se caracteriza por su simplicidad, unida a una rara perfección en la ejecución. Las herramientas siguen siendo arcaicas a pesar de las hachas y de los cuchillos que antaño distribuyera el servicio de protección. Si bien para los trabajos grandes se valen de instrumentos de metal, siguen fabricando mazas para rematar el pescado, arcos y flechas de madera dura y delicadamente espinosa, con una herramienta que parece azuela y buril a la vez, y que utilizan en toda ocasión como nosotros haríamos con un cuchillo de bolsillo. Consiste en un incisivo encorvado de capibara, roedor de los ribazos fluviales, fijado lateralmente por una ligadura a la extremidad de un mango. Aparte de las esteras y recipientes de cestería, las armas y las herramientas de hueso o de madera, de los hombres y la pala de las mujeres, que se encargan de los trabajos agrícolas, el equipo de una choza se reduce a muy pocas cosas. Algunos recipientes de calabaza, otros de cerámica negra, en forma de cuencas hemisféricas y escudillas con un mango lateral a manera de cucharón. Esos objetos presentan formas muy puras, subrayadas por la austeridad de la materia. Cosa curiosa, antaño, la alfarería bororo parece haber sido decorada, pero quizás una prohibición religiosa relativamente reciente eliminó esta técnica. Probablemente haya que explicar de la misma manera que los indios ya no ejecuten pinturas rupestres, como las que aún se encuentran en los abrigos bajo las rocas de la Chapada y en los que, sin embargo, se reconocen numerosos temas de su cultura. Para asegurarme más, una vez pedí que se me decorara una gran hoja de papel. Un indígena se puso a hacerlo con pasta de urucú y resina, y aunque los bororo hayan olvidado la época en que pintaban las paredes rocosas, a pesar de que ya casi no frecuentan las escarpaduras donde éstas se encuentran, el cuadro que se me dio parecía una pintura rupestre reducida. En contraste con la austeridad de los objetos utilitarios, los bororo ubican todo su lujo y su imaginación en el vestido, o bien, ya que este es muy breve en sus accesorios. Las mujeres poseen verdaderos alhajeros que se transmiten de madres a hijas. Son adornos de dientes de mono, de colmillos de jaguar montados sobre madera y asegurados con finas ligaduras. Ellas recogen de esa manera los despojos de la casa. A su vez, se prestan a la depilación de sus propias sienes por los hombres, quienes confeccionan con el cabello de sus esposas largos cordones trenzados que enroscan alrededor de su cabeza a manera de turbante. En los días de fiesta los hombres llevan dijes en forma de media luna hechos con un par de uñas del gran tatú, ese animal cavador de más de 1 metro de altura que apenas se ha transformado desde la era terciaria, y adornados con incrustaciones de nácar, flecos de plumas o de algodón, los picos de tucanes fijados sobre tallos emplumados, los penachos de pluma, las largas plumas de cola de arará que surgen de usos de bambú agujereados y cubiertos de blancas plumitas pegadas. Erizan sus rodetes naturales o artificiales a manera de hebillas que equilibran por detrás las diademas de plumas que rodean la frente. A veces, esos ornamentos son agregados a un peinado compuesto que exige muchas horas para ser realizado en la cabeza del bailarín. Yo admiro uno para el Museo de Lahome, a cambio de un fusil y mediante negociaciones que se prolongaron durante 8 días.
Era indispensable para el ritual y los indígenas no podían deshacerse de él hasta que consiguieran, en la casa, el surtido de plumas prescritas para confeccionar otro. Se compone de una diadema en forma de abanico, de una visera de plumas que cubre la parte superior de la cara, de una alta corona cilíndrica que rodea la cabeza, constituida por varillas coronadas de pluma de águila arpía, y de un disco de cestería que sirve para pinchar una mata de tallos con plumas gruesas y finas pegadas. El conjunto alcanza casi 2 metros de altura. Aunque no estén con vestimenta de ceremonia, el gusto por el ornamento es tan vivo que los hombres improvisan constantemente adornos. Muchos llevan coronas, vendas de pieles adornadas de plumas, anillos de cestería también emplumados, turbantes de uñas de jaguar montados en un círculo de madera. Además, cualquier cosa los maravilla. Una bandeja de paja desecada recogida de la tierra, rápidamente alisada y pintada, contribuye a un peinado frágil con el que el portador se apavorea hasta que se le ocurra alguna nueva fantasía inspirada en otro hallazgo. A veces un árbol será despojado de sus flores con el mismo fin. Un trozo de corteza y algunas plumas proporcionan a los incansables sombrereros pretexto para una sensacional creación de aros. Hay que penetrar en la casa de los hombres para medir la actividad que esos robustos mocetones emplean en hermosearse. En cada rincón se recorta, se amasa, se cincela, se encola. Las cochillas del río se dividen en pedazos y se pulen vigorosamente con muelas para hacer collares y barritas para el labio superior. Se preparan fantásticas construcciones de bambú y de plumas. Con empeño de modistas, hombres con espaldas de estibador se transforman mutuamente en pollitos por medio de plumitas pegadas a flor de piel. La casa de los hombres es un taller, pero también es algo más. Los adolescentes duermen allí. En horas ociosas los hombres casados hacen la siesta, charlan y fuman sus gruesos cigarrillos enroscados en una hoja seca de maíz. Toman también allí ciertas comidas, pues un minucioso sistema de prestaciones obliga a los clanes por turno al servicio del baitenmanajeo. Cada dos horas más o menos, un hombre va a buscar a su choza familiar un recipiente lleno de la papilla de maíz llamado mingau, preparado por las mujeres. Se lo recibe con fuertes y gozosos gritos, au, au, que rompen el silencio de la jornada. Según su ceremonial fijo, el prestado invita a 6 u 8 hombres y los conduce ante la comida, donde sumergen una escudilla de alfarería o de cochillas. Ya he dicho que el acceso a la casa está prohibido a las mujeres. Esto es cierto para las mujeres casadas, pues las adolescentes solteras evitan espontáneamente aproximarse, ya que saben bien cuál sería su suerte. Si por inadvertencia o por provocación andan demasiado cerca, puede ocurrir que se les capture para abusar de ellas. Por otra parte, deberán penetrar allí voluntariamente una vez en su vida, para presentar su pedido al futuro marido. Capítulo 23. Los vivos y los muertos. Taller, club, dormitorio y casa de citas. En suma, el baitenmanajeo es un templo. Allí se preparan los bailarines religiosos y tienen lugar ciertas ceremonias, lejos de las mujeres, como la fabricación y rotación de los rombos. Los rombos son instrumentos musicales de madera ricamente pintados, cuya forma recuerda la de un pez aplastado. Su tamaño varía entre 30 centímetros y 1,5 metros, aproximadamente. Haciéndolos girar en el extremo de una cuerda producen un ronroneo sordo que se atribuye a los espíritus visitantes de la aldea, a quienes se supone que las mujeres temen. Desgraciada de aquella que viera un rombo, aún hoy hay muchas posibilidades de que se las mate a palos. Cuando asistí por primera vez a su confección, trataron de persuadirme de que eran instrumentos culinarios. El extremo rechazo que manifestaron en cederme una cantidad de ellos, no sé, explicaba tanto por el trabajo que debían recomenzar, como por el miedo de que yo traicionara el secreto. Tuve que dirigirme en plena noche a la casa de los hombres con un maletín. En él depositaron los rombos empaquetados y luego le echaron llave, y me hicieron prometer que no los abriría antes de Guyaba. Para el observador europeo, las actividades de la casa de los hombres, que parecen difícilmente compatibles, se armonizan de manera casi escandalosa. Pocos pueblos son tan religiosos como los Bororo. Pocos tienen un sistema metafísico tan elaborado, pero las creencias espirituales y los hábitos cotidianos se mezclan íntimamente. Al parecer los indígenas no tienen el sentimiento de pasar de un sistema a otro.
Encontré nuevamente esta religiosidad ingenua en los templos budistas de la frontera birmana, donde los bonzos viven y duermen en la sala destinada al culto, ubicando al pie del altar sus potes de pomada y su botiquín particular, sin desdeñar acariciar a sus pupilos entre lección y lección de alfabeto. Esta falta de miramientos frente a lo sobrenatural me asombraba tanto más cuanto que mi único contacto con la religión se remonta a una infancia ya incrédula durante la Primera Guerra Mundial, cuando vivía en la casa de mi abuelo, rabino de Versalles. La casa adyacente a la sinagoga estaba unida a ella por un largo corredor interior donde uno no se aventuraba sin angustia, y que constituía una frontera infranqueable entre el mundo profano y aquel al cual faltaba precisamente ese calor humano que hubiera sido condición previa a su percepción como sagrado. Fuera de las horas de culto, la sinagoga permanecía vacía, y su ocupación temporaria nunca era lo suficientemente prolongada ni ferviente para llenar el estado de desolación que parecía serle natural y que los oficios importunaban de manera indecorosa. El culto familiar padecía la misma sequedad. Aparte de la plegaria muda de mi abuelo, al comienzo de cada mañana, nada señalaba a los niños el hecho de que vivían sometidos al reconocimiento de un orden superior, sino un banderín de papel impreso fijado a la pared del comedor que decía: «Mastica bien los alimentos, la digestión depende de ello». No es que la religión tuviera más imponencia entre los bororo, al contrario, era algo consabido. En la casa de los hombres los gestos del culto se cumplían con la misma desenvoltura que todos los otros, como si se tratara de actos utilitarios ejecutados con vistas al resultado, sin reclamar esa actitud respetuosa que se impone aún al incrédulo cuando penetra en un santuario. Esa tarde se canta en la casa de los hombres como preparación al ritual público de la noche. En un rincón, algunos muchachos roncan o charlan, 2 o 3 hombres canturrean agitando los sonajeros, pero si uno de ellos tiene ganas de encender un cigarrillo o si le toca meter su escudilla en la pasta de maíz, pasa el instrumento a un vecino, que empalma con los otros, o bien sigue con una mano y usa la otra. Si un bailarín se pavonea para hacer admirar su última creación, todo el mundo interrumpe y comenta. El oficio parece olvidado hasta que en otro rincón el encantamiento recomienza en el punto donde había sido dejado. Y sin embargo, la casa de los hombres significaba mucho más que el centro de la vida social y religiosa que he tratado de describir. La estructura de la aldea no solo hace que se pueda dar el juego delicado de las instituciones, sino que resume y asegura las relaciones entre el hombre y el universo, entre la sociedad y el mundo sobrenatural, entre los vivos y los muertos. Antes de encarar este nuevo aspecto de la cultura bororo, abriré un paréntesis a propósito de las relaciones entre muertos y vivos. Sin él sería difícil comprender la solución particular que el pensamiento bororo da a un problema universal, y que es notablemente parecida a la que se encuentra en el otro extremo del hemisferio occidental, entre las poblaciones de las selvas y praderas del noroeste de la América septentrional, con los Ojibwa, los Menomini y los Winnebago. Probablemente no existe ninguna sociedad que no trate a sus muertos con consideración. En las fronteras mismas de la especie, el hombre de Neandertal enterraba también a sus difuntos en sencillas tumbas. Sin duda, las prácticas funerarias varían según los grupos. ¿Puede decirse que esa diversidad no tiene importancia dado el sentimiento unánime que oculta? Aun cuando nos esforcemos por simplificar al máximo las actitudes hacia los muertos que se observan en las sociedades humanas, hay que respetar una gran división entre cuyos polos se opera el paso a través de toda una serie de intermediarios. Ciertas sociedades dejan reposar a sus muertos mediante homenajes periódicos. Estos se abstendrán de perturbar a los vivos. Si vuelven será a intervalos y en ocasiones previstas, y su visita será bienhechora, ya que los muertos garantizarán con su protección el regular retorno de las estaciones, la fecundidad de los jardines y de las mujeres. Todo ocurre como si se hubiera firmado un contrato. A cambio del culto razonable que se les dedica, los muertos permanecerán en su sitio y los temporarios encuentros entre ambos grupos siempre estarán dormidos por la preocupación de los intereses de los vivos. Esta fórmula está muy bien expresada por un tema folclórico universal. Es el muerto reconocido. Un rico héroe rescata un cadáver de manos de unos acreedores que se oponen a su entierro. Le da sepultura. El muerto se le aparece en sueños y le promete éxito con la condición de que las ventajas que obtengan serán equitativamente repartidas entre ambos. En efecto,
el héroe gana rápidamente el amor de una princesa a la que logra salvar de numerosos peligros con la ayuda de su protector sobrenatural. ¿Tendrá que poseerla juntamente con el muerto? Pero la princesa está bajo un encantamiento, mitad mujer, mitad dragón o serpiente. El muerto reivindica su derecho, el héroe se somete. El muerto, satisfecho con esa lealtad, se contenta con la porción maligna que toma por adelantado, dejando al héroe una esposa humanizada. Esta concepción se opone a otra, igualmente ilustrada por un tema folclórico que llamaré el caballero emprendedor. El héroe no es rico sino pobre, por todo bien posee un grano de trigo que a fuerza de astucia llega a cambiar por un gallo, un cerdo, un buey, un cadáver y finalmente una princesa viva. Se ve que aquí el muerto ya no es sujeto, sino objeto. En lugar de colaborador es un instrumento del que se goza por medio de una especulación donde intervienen la mentira y la superchería. Ciertas sociedades observan frente a sus muertos una actitud de este tipo, les niegan el reposo, los movilizan, a veces literalmente como en el caso del canibalismo y de la necrofagia, cuando se fundan en la ambición de incorporar las virtudes y los poderes del difunto. También, simbólicamente, en las sociedades que se comprometen en rivalidades de prestigio y donde los participantes exigen constantemente el de los muertos, tratando de justificar sus prerrogativas por medio de evocaciones de los antepasados y de trampas genealógicas, esas sociedades se sienten más perturbadas que otras por los muertos de quienes abusan. Creen que ellos les devuelven la moneda de su persecución, tanto más exigentes y peleadores frente a los vivos cuanto más estos últimos intentan aprovecharse de ellos. Pero ya se trate de reparto equitativo como en el primer caso, o de especulación desenfrenada como en el segundo, la idea dominante es la de que en las relaciones entre muertos y vivos es inevitable una relación de a dos. Entre esas posiciones extremas hay conductas de transición. Los indios de la costa oeste del Canadá y los melanesios hacen comparecer a todos sus antepasados en las ceremonias, obligándolos a dar testimonio en favor de sus descendientes. En ciertos cultos de antepasados en China y África, los muertos conservan su identidad personal, pero solo durante algunas generaciones. Entre los pueblos del sudeste de los Estados Unidos cesan inmediatamente de ser personalizados como difuntos, pero se reparten ciertos números de funciones especializadas. Aún en Europa, donde los muertos han llegado a ser apáticos y anónimos, el folclore conserva vestigios de la otra posibilidad en la creencia de que existen dos tipos de muertos: los que han sucumbido por causas naturales y que proporcionan un cuerpo de antepasados protectores, y los suicidas, los asesinados o los embrujados, que se transforman en espíritus malignos y celosos. Si nos limitamos a considerar la evolución de la civilización occidental, no hay duda de que la actitud especulativa se ha ido borrando progresivamente en provecho de la concepción contractual de las relaciones entre muertos y vivos, dejando esta lugar a una indiferencia anunciada probablemente por la fórmula del Evangelio: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Pero no hay ninguna razón para suponer que esta evolución corresponda a un modelo universal. Más bien parece que todas las culturas han tenido una oscura conciencia de ambas fórmulas, poniendo el acento sobre una de ellas, mientras se busca una garantía del otro lado, mediante conductas supersticiosas, como por otra parte, seguimos haciéndolo a pesar de las creencias o de la incredulidad confesadas. La originalidad de los Bororo y de los otros pueblos que he citado como ejemplos proviene de que ellos se han formulado claramente las dos posibilidades, que han construido un sistema de creencias y de ritos correspondientes a cada una de ellas, o mecanismos que permiten pasar de una a otra, con la esperanza de conciliarlas. No me expresaría bien si dijera que para los Bororo no hay muerte natural. Un hombre no es para ellos un individuo, sino una persona. Forma parte de un universo sociológico, la aldea que existe desde siempre, junto al universo físico, este mismo compuesto por otros seres animados, cuerpos celestes y fenómenos meteorológicos. Eso, a pesar del carácter temporario de las aldeas concretas que, en razón del agotamiento de los terrenos de cultivo, rara vez permanecen más de 30 años en el mismo sitio, lo que hace a la aldea no es ni su terruño ni sus chozas, sino una cierta estructura que he descrito más arriba y que toda aldea reproduce. Así se comprende por qué cuando contrarían la disposición tradicional de las aldeas, los misioneros destruyen todo.
En cuanto a los animales, en parte pertenecen al mundo de los hombres, sobre todo los peces y los pájaros, en parte algunos de los terrestres, al universo físico. Así los Bororo consideran que su forma humana es transitoria entre la de un pez, por cuyo nombre se designan, y la de los Arara, bajo cuya apariencia terminarán su ciclo de transmigración. Si el pensamiento de los Bororo, en esto parecidos a los etnógrafos, está dominado por una oposición fundamentalmente entre naturaleza y cultura, se deduce que la vida humana depende sobre ellos. Más sociólogos en esto que Durkheim y Comte, del orden de la cultura. Decir que la muerte es natural o antinatural pierde su sentido. De hecho y de derecho, la muerte es a la vez natural y anticultural. Es decir, que cada vez que muere un indígena, no solo sus deudos resultan damnificados, sino la sociedad entera. El daño por el cual la naturaleza se ha hecho culpable frente a la sociedad involucra, en detrimento de la primera, una deuda, término que traduce bastante bien una noción esencial para los Bororo, la de morí. Cuando un individuo muere, la aldea organiza una casa colectiva que se confía en la mitad eterna de la del difunto. Expedición contra la naturaleza cuyo objeto es el de abatir una gran presa, con preferencia un jaguar, cuya piel, uñas y colmillos constituirán el morí del difunto. En el momento de mi llegada a Quejara acababa de producirse un deceso. Desgraciadamente se trataba de un indígena que había muerto lejos, en otra aldea, de modo que yo no vería la doble inhumación que consiste, primero en depositar el cadáver en una fosa cubierta de ramajes en el centro de la aldea hasta que las carnes se pudran, después en lavar los huesos en el río y pintarlos y adornarlos con mosaicos de plumas pegadas, antes de sumergirlos dentro de una canasta en el fondo de un lago o de una corriente de agua. Todas las otras ceremonias a las que asistí se desarrollaron conforme con la tradición, incluyendo las escarifaciones rituales de los parientes en el lugar donde la tumba provisional hubiera debido cavarse. Además, la casa colectiva había tenido lugar el día anterior o durante la tarde del día en que llegué. No sé bien, pero sí sé que no habían cazado nada. En las danzas fúnebres se utilizó una vieja piel de jaguar. Hasta sospecho que nuestro irará fue prestamente adaptado para reemplazar la presa ausente. Nunca quisieron decírmelo, y es una lástima. Si eso hubiera ocurrido, yo hubiera podido reivindicar la calidad de viado, jefe de casa, representante del alma del difunto. Su familia me hubiera dado el brazalete de cabello y el paori, clarinete místico hecho de una pequeña calabaza emplumada que sirve de pabellón a una boquilla de bambú, para hacerlo resonar por encima de la presa antes de atarla a su despojo. Hubiera dividido, tal como está prescrito, la carne, el cuero, los dientes y las uñas entre los parientes del difunto, que a cambio me hubieran dado un arco y flechas de ceremonia, otro clarinete conmemorativo de mis funciones y un collar de discos de conchillas. También hubiera sido necesario sin duda que me pintara de negro para evitar ser reconocido por el alma maligna, responsable del deceso y conceñida por la regla del morí a encarnarse en la presa, ofreciéndose de esa manera en compensación del daño, pero llena de odio vindicativo hacia su ejecutor. Pues en cierto sentido, esa naturaleza asesina es humana, opera por intermedio de una categoría especial de almas, que dependen directamente de ella y no de la sociedad. Más arriba dije que compartía la choza de un brujo. Los Barí constituyen una categoría especial de seres humanos que no pertenecen directamente ni al universo físico ni al mundo social, pero cuyo papel es el de establecer una mediación entre los dos reinos. Es posible, aunque no del todo seguro, que todos hayan nacido en la mitad tugaré. Era el caso del mío, pues nuestra choza era chera y él vivía en casa de su mujer. Se llega a ser barí por vocación y a menudo después de una revelación cuyo motivo central es un pacto establecido con ciertos miembros de una colectividad muy compleja constituida por espíritus malignos o simplemente temibles, en parte celestes, en cuyo caso fiscalizan los fenómenos astronómicos y meteorológicos, en parte animales y en parte subterráneos. Esos seres cuya efectividad se acrecienta regularmente con las almas de los brujos difuntos son responsables de la marcha de los astros, del viento, de la lluvia, de la enfermedad y de la muerte. Se los describe bajo apariencias diversas y terroríficas, velludos, con cabezas perforadas que dejan salir el humo del tabaco cuando fuman, monstruos aéreos que emiten lluvia por los ojos, narices o cabellos y uñas desmesuradamente largos.
con una sola pierna, vientre abultado y cuerpo suave como el de un murciélago. El Barí es un personaje asocial. El lazo personal que los une a uno o varios espíritus le confiere privilegios, ayuda sobrenatural cuando parte para una expedición de caza solitaria, poder de transformarse en animal y conocimiento de las enfermedades, así como dones proféticos. La presa de caza, las primeras cosechas de la huerta, etc., no deben consumirse hasta tanto él no haya recibido su parte. Esta constituye el morí que los vivos deben a los espíritus de los muertos. Por lo tanto, en el sistema desempeña un papel simétrico e inverso al de la casa funeraria. Pero el Barí está también dominado por su o sus espíritus guardianes que lo utilizan para encarnarse, y el Barí, montura del espíritu, es entonces presa de trances y convulsiones. A cambio de su protección, el espíritu ejerce sobre el Barí una vigilancia constante. Él es el verdadero propietario, no solo de los bienes, sino también del cuerpo del brujo. Este es responsable frente a aquel de sus flechas rotas, de la rotura de su vajilla y de sus uñas y cabellos cortados. Nada de eso puede ser destruido o tirado. El Barí arrastra tras sí los despojos de su vida pasada. El viejo adagio jurídico, el muerto se apodera del vivo, toma aquí un sentido terrible e imprevisto. Entre el brujo y el espíritu el lazo es de una naturaleza tan celosa que al fin de cuentas nunca se lleva a saber cuál es el amo y cuál el servidor. Así pues, se ve que para los Bororo el universo físico consiste en una jerarquía compleja de poderes individualizados. Si bien su naturaleza personal está claramente afirmada, no ocurre lo mismo con los otros atributos, pues esos poderes son a la vez cosas y seres vivos y muertos. En la sociedad, los brujos constituyen la articulación que vincula a los hombres con ese universo equívoco de las almas malignas, al mismo tiempo personajes y objetos. Junto al universo físico, el universo sociológico presenta caracteres muy distintos. Las almas de los hombres ordinarios, quiero decir, los que no son brujos, en vez de identificarse con las fuerzas naturales, subsisten como una sociedad, pero inversamente, pierden su identidad personal para confundirse en ese ser colectivo, el Aroe, término que con el Anaón de los antiguos bretones debe traducirse sin duda por la sociedad de las almas. De hecho, este es doble, pues las almas después de los funerales se reparten en dos aldeas, una al oriente y la otra al occidente, sobre las cuales velan respectivamente los dos grandes héroes divinizados del panteón Bororo. Al oeste el mayor Bacororo y al este el menor Ituboré. El este eje oeste corresponde al curso del río Bermelo, por lo tanto es verosímil que exista una relación, aunque oscura, entre la dualidad de las aldeas de los muertos y la división secundaria de la aldea en mitad del bajo y la mitad del alto. Como el Barí es el intermediario entre la sociedad humana y las almas malignas individuales y cosmológicas, se ha visto que las almas de los Barí muertos son todo eso a la vez. Existe otro mediador que preside las relaciones entre la sociedad de los vivos y la de los muertos. Está bienhechora, colectiva y antropomórfica. Es el maestro del camino de las almas, el Aroeto Guararé. Se distingue del Barí por caracteres antitéticos. Por otra parte, se temen y se odian mutuamente. El maestro del camino no tiene derecho a ofrendas, pero está obligado a un estricto cumplimiento de las reglas. Ciertas prohibiciones alimentarias y una gran sobriedad en su presentación. Los adornos y los colores vivos le están prohibidos. Por otra parte, no hay pacto entre él y las almas. Esas le son siempre presentes y en cierta manera inmanentes. En vez de apoderarse de él en trances, se le aparecen en sueños. Si a veces las invoca, es solo en beneficio de otro. Si el Barí prevé la enfermedad y la muerte, el maestro del camino cuida y cura. Por otra parte, se dice que el Barí, expresión de la necesidad física, se encarga gustosamente de confirmar sus pronósticos contra el golpe de gracia de los enfermos que tardarían mucho en cumplir sus funestas predicciones. Pero es necesario tener bien en cuenta que los Bororo no tienen exactamente la misma concepción que nosotros de las relaciones entre la muerte y la vida. Un día me dijeron que una mujer que ardía de fiebre en un rincón de su choza, que estaba muerta, entendiendo seguramente por ello que ya se le consideraba como pérdida. Después de todo, esa manera de ver se parece bastante a la de nuestros militares, que confunden bajo el mismo vocablo bajas, tanto a los muertos como a los heridos.
desde el punto de vista de la eficiencia inmediata, viene a ser lo mismo, aunque desde el punto de vista del herido, no estar en el número de los difuntos constituye una verdadera ventaja. Además, si bien el maestro puede, como el barí, transformarse en animal, nunca lo hace en forma de jaguar devorador de hombres, recaudador, antes de que lo maten, del morí de los muertos sobre los vivos. Se limita a los animales alimenticios, arará recolector de frutos, arpía pescadora, o tapir con cuya carne obsequiaría a la tribu. El barí está poseído por los espíritus. El Aroeto Warare se sacrifica por la salvación de los hombres. Hasta la revelación que llama su misión es penosa, el elegido se reconoce primeramente él mismo por la hediondez que lo persigue, recordando sin duda la que invade la aldea durante las semanas de la inhumación provisional del cadáver a flor de tierra, en medio de la plaza de danza, pero que en este caso está asociada a un ser mítico, el Aige. Este es un monstruo de las profundidades acuáticas, repugnante, maloliente y afectuoso, que se le aparece al iniciado, quien sufre sus caricias. La escena es remedada durante los funerales por muchachos cubiertos de barro, los cuales estrechan al personaje que se encarna a la joven alma. Los indígenas conciben al Alige en forma lo suficientemente precisa para que pueda ser representado en pinturas, y designan con el mismo nombre a los rombos, cuyo zumbido anuncia la emergencia del animal e imita su grito. Después de esto, no sorprende que las ceremonias funerarias se prolonguen durante semanas, pues sus funciones son muy diversas. En primer lugar, se sitúan en los dos planos que acabamos de distinguir. Considerados desde un punto de vista individual, cada muerto es la ocasión de un arbitraje entre el universo físico y la sociedad. Las fuerzas hostiles que constituyen el primero han causado un daño a la segunda, y ese daño debe ser reparado. Es la función de la casa fúnebre. Después de ser vengado y redimido por la colectividad de los cazadores, el muerto debe ser incorporado a la sociedad de las almas. Tal es la función del Roiakuriluo, gran canto fúnebre, al que yo tendría la suerte de asistir. En la aldea Bororo hay un momento de la jornada que reviste una importancia particular, es el llamado de la noche. Desde que la noche cae, se enciende una gran fogata en la plaza de danza, alrededor de la cual vienen a reunirse los jefes de los clanes. Con voz potente, un heraldo llama a cada grupo. Badetjeva, los jefes; Ochera, los del Ibis; Ki, los del Tapir; Bokodori, los del Gran Tatú; Bakoro, del nombre del héroe Bakororo; Boro, los de la barrita labial; Eguagudú, los de la palmerita Burití; Arore, los de la oruga; Paigüe, los del erizo; Apiboré, significado dudoso. A medida que los interesados aparecen, se les comunica las órdenes para el día siguiente, siempre en esa alta voz que lleva las palabras hasta las chozas más lejanas, aunque a esa hora están vacías o casi vacías. Cuando la caída de la noche aleja a los mosquitos, todos los hombres han salido de sus moradas familiares, a donde han regresado alrededor de las 6. Cada uno lleva bajo el brazo la estera que extenderá sobre la tierra apisonada de la gran plaza redonda situada sobre el lado oeste de la casa masculina. Se acuestan, rodeados de una manta de algodón teñida de anaranjado por un contacto continuo con los cuerpos impregnados de urucú, en la que el servicio de protección reconocería con dificultad uno de sus presentes. En las esteras más grandes se instalan 5 o 6. Cambian pocas palabras, algunos están solos. Caminamos entre todos esos cuerpos extendidos. A medida que el llamado prosigue, los jefes de familia nombrados se levantan uno después de otro, reciben su consigna y vuelven a tenderse cara a las estrellas. Las mujeres también han dejado las chozas, forman grupos en el umbral de sus puertas. Las conversaciones disminuyen y poco a poco oímos, primero a 2 o 3 oficiantes, luego, a medida que van llegando, a otros, desde el fondo de la casa de los hombres. Luego, en la misma plaza, con sus cantos recitativos y coros que duran toda la noche, como el muerto pertenecía a la mitad chera, oficiaban los tugaré. En el centro de la plaza, una alfombra de ramas representaba la tumba ausente, flanqueada a derecha e izquierda por haces de flechas delante de los cuales habían sido dispuestos los potes de comida. Había una docena de sacerdotes y cantores.
la mayoría cubiertos con la ancha diadema de plumas de colores brillantes que otros llevaban colgando sobre las nalgas, por encima del abanico rectangular de cestería que cubría las espaldas y que era sostenido por un cordón pasado alrededor del cuello. Unos estaban completamente desnudos y pintados, ya de rojo uniforme o anillado, ya de negro o bien recubiertos por bandas de suave pluma blanca. Otros llevaban una larga falda de paja. El personaje principal que encarnaba la joven alma aparecía con dos vestimentas diferentes según los momentos, con follaje verde y la cabeza coronada por el enorme tocado que descubrí, llevando a manera de cola cortesana una piel de jaguar sostenida detrás por un paje, o desnudo y pintado de negro, adornado tan solo por un objeto de paja semejante a gruesos anteojos vacíos alrededor de los ojos. Ese detalle es particularmente interesante en razón del motivo análogo en el cual se reconoce a Tlaloc, divinidad de la lluvia del antiguo México. Los pueblos de Arizona y de Nuevo México quizá guardan la clave del enigma. Ellos consideran que las almas de los muertos se transforman en dioses de la lluvia, y por otra parte, poseen diversas creencias relativas a objetos mágicos que protegen los ojos y permiten a su poseedor volverse invisible. He notado frecuentemente que los anteojos ejercían viva atracción sobre los indios sudamericanos, a tal punto que cuando partí para mi última expedición, llevaba toda una provisión de monturas sin vidrios que tuvo un gran éxito entre los Nambicara, como si ciertas creencias tradicionales hubieran predispuesto a los indígenas para coger bien un accesorio tan inusitado. Los anteojos de paja jamás habían llamado la atención entre los bororo, pero como la pintura negra vuelve invisible a aquel que se ha pintado con ella, es verosímil que los anteojos cumplan la misma función como sucede en los mitos pueblo. Finalmente, los Butariko, espíritus responsables de la lluvia entre los bororo, son descritos con la apariencia temible, colmillos y manos ganchudas, que caracteriza a la diosa del agua entre los mayas. Durante las primeras noches asistimos a danzas de diversos clanes tugaré: Ewodo, danza de los de la palmera; Paigüe, danza de los del erizo. En ambos casos los bailarines estaban cubiertos con hojas de la cabeza a los pies, y como no se les veía la cara, se les representaban más arriba, a la altura de la diadema de plumas que coronaba el ropaje, de modo que involuntariamente se prestaba a los personajes de desmesurada estatura. En sus manos sostenían varas de palmas o palos adornados con hojas. Había dos clases de danza. Primeramente, los bailarines se presentaban solos, divididos en dos equipos que se hacían frente en los extremos del terreno y que corrían uno hacia otro, gritando «jo, jo», y girando sobre sí mismos hasta cambiar sus posiciones iniciales. Más tarde las mujeres se intercalaban entre los bailarines. Entonces formaban una interminable farándula, avanzando o pateando, conducida por los corifeos desnudos que caminaban hacia atrás y agitaban sus sonajeros en tanto que otros hombres cantaban agachados. 3 días después de las ceremonias, se interrumpieron para permitir la preparación del segundo acto, la danza del maridad. Los hombres en equipo se dirigieron a la selva para buscar brazadas de palmas verdes que primero fueron deshojadas y después seccionadas en trozos de aproximadamente 30 centímetros. Con lazos burdos hechos de hojarasca, los indígenas unieron esos pedazos agrupándolos de a 2 o de a 3, como barrotes de una escala liviana de muchos metros de largo. Así se fabricaron 2 escalas desiguales, que enseguida fueron enroscadas sobre sí mismas hasta formar 2 discos llenos, plantados de canto, uno de 1.5 metros de alto y otro de 1.3. Se decoraron los costados con hojas sostenidas por una red de cordones de cabellos trenzados. Esos 2 objetos fueron entonces solemnemente transportados al medio de la plaza, uno al lado del otro. Eran los marido, macho y hembra respectivamente, cuya confección estaba a cargo del clan Ewagudu. Hacia la tarde, dos grupos de 5 o 6 hombres cada uno partieron, uno hacia el oeste y otro hacia el este. Seguí al primero y asistí, a unos 50 metros de la aldea, a sus preparativos, que la cortina de árboles disimulaba ante el público. Se cubrían de follaje a la manera de los bailarines y sujetaban las diademas, pero esta vez la preparación secreta se explicaba por su función, igual que al otro grupo. Ellos representaban las almas de los muertos, que venían de sus aldeas de oriente y occidente para recibir al nuevo difunto. Cuando todo estuvo preparado, se dirigieron silbando hacia el lugar donde el grupo del este los había precedido. En efecto, simbólicamente los unos van río arriba y los otros ríos abajo, de modo que se desplazan con más rapidez.
Por medio de una marcha miedosa y titubeante, expresaban admirablemente su naturaleza de sombras. Yo pensaba en Homero, en Ulises cuando retenía con trabajos los fantasmas conjurados por la sangre. Pero enseguida la ceremonia se animó. Unos hombres tomaban uno u otro marido, tanto más pesados cuanto que estaban hechos de hojarasca fresca. Los subían a pulso y bailaban bajo ese fardo hasta que, agotados, dejaban que un concurrente se los quitara. La escena ya no tenía el carácter místico del comienzo. Era una feria donde la juventud ponía a prueba sus músculos en un ambiente de sudor, de palmadas y de chistes. Y sin embargo, ese juego del que se conocen variantes profanas entre poblaciones allegadas, como por ejemplo las carreras con leños de los G de la meseta brasileña, posee aquí su sentido religioso más pleno. En un desorden gozoso, los indígenas tienen el sentimiento de jugar con los muertos y ganarles el derecho de permanecer vivos. Esta gran oposición entre muertos y vivos se expresa en primer lugar por la división de los aldeanos, durante las ceremonias en actores y espectadores. Pero los actores por excelencia son los hombres, protegidos por el secreto de la casa común. Entonces advertimos en el plano de la aldea una significación más profunda aún que las prestamos desde el punto de vista sociológico. En ocasión de los decesos, cada mitad desempeña alternativamente el papel de los vivos o de los muertos, una con relación a la otra, pero ese juego de báscula es el reflejo de otros cuyos papeles son atribuidos de una vez por todas, pues los hombres, constituidos en cofradías en el Baitenmanajeo, son el símbolo de la sociedad de las almas, en tanto que las chozas del circuito, propiedad de las mujeres, excluidas de los ritos más sagrados y, si así puede decirse, destinadas a ser espectadoras, constituyen la audiencia de los vivos y la morada que les está reservada. Hemos visto que el mundo sobrenatural mismo es doble, pues comprende el dominio del sacerdote y el del brujo. Este último es el amo de las potencias celestes y telúricas. Desde el 10º cielo, los Bororo creen en una pluralidad de los cielos superpuestos, hasta las profundidades de la tierra. Las fuerzas que fiscaliza y de las que depende están por lo tanto dispuestas según un eje vertical. El sacerdote, en cambio, amo del camino de las almas, preside el eje horizontal que une Oriente y Occidente, donde están situadas las dos aldeas de los muertos. Ahora bien, las numerosas indicaciones que abogan en favor de los orígenes inmutablemente Tugaré del Barí y Chera del Aroetoguarare sugieren que la división en mitades también expresa esta dualidad. Es significativo que todos los mitos Bororo nos presenten a los héroes Tugaré como creadores y demiurgos, a los héroes Chera como pacificadores y ordenadores. Los primeros son responsables de la existencia de las cosas, agua, ríos, peces, vegetación y objetos manufacturados. Los segundos han organizado la creación, han liberado a la humanidad de los monstruos y han asignado a cada animal su alimento específico. Hasta hay un mito que cuenta que el poder supremo pertenecía antaño a los Tugaré, quienes se desprendieron de él en provecho de los Chera, como si el pensamiento indígena por la oposición de las mitades quisiera de ese modo traducir el paso de la naturaleza sin freno a la sociedad civilizada. Comprendemos entonces la paradoja aparente que permite llamar débiles a los Chera, poseedores del poder político y religioso, y fuertes a los Tugaré. Esos están más cerca del universo físico, aquellos del universo humano, que al fin y al cabo no es el más poderoso de los dos. El orden social no puede trampear del todo con la jerarquía cósmica. Aún entre los Bororo, solo se vence a la naturaleza reconociendo su imperio y conociendo la parte correspondiente a sus fatalidades. Además, en un sistema sociológico como el suyo no es posible elegir, un hombre no podría pertenecer a la misma mitad que su padre y que a su hijo, ya que pertenece a la de su madre. Solo es pariente con su abuelo y su nieto. Si los Chera quieren justificar su poder por una afinidad exclusiva con los héroes fundadores, al mismo tiempo están aceptando alejarse de ellos por la distancia suplementaria de una generación. En relación a los antepasados mayores, son nietos, en tanto que los Tugaré son hijos. Los indígenas mistificados por la lógica de su sistema, ¿no lo están también en otro sentido? Después de todo, no puedo apartar el sentimiento de que el deslumbrante cotillón metafísico al cabo de asistir se reduce a una farsa bastante lúgubre. La cofradía de los hombres pretende representar a los muertos para dar a los vivos la ilusión de la visita de las almas. Las mujeres están excluidas de los ritos y engañadas sobre su verdadera naturaleza, sin duda para sancionar la división que les otorga la prioridad en materia de estado civil y de residencia, reservando solo a los hombres los misterios de la religión,
pero su credulidad real o supuesta posee también una función psicológica: dar, en beneficio de los dos sexos, un contenido afectivo e intelectual a esos monigotes de los que de otro modo los hombres quizás sacarían partido con más facilidad. No es solo para burlar a nuestros niños que los entretenemos con la creencia de Papá Noel. Su fervor nos reconforta, nos ayuda a autoengañarnos y a creer que, ya que ellos creen en él, un mundo de generosidad sin contrapartes no es absolutamente incompatible con la realidad. Y sin embargo, los hombres mueren, jamás volverán, y todo orden social se aproxima a la muerte, se apodera de algo contra lo cual no da equivalente. Al moralista, la sociedad Bororo le propina una lección. Si escucha a sus informantes indígenas, estos le describirán, como lo hicieron para mí, ese ballet donde dos mitades de la aldea se obligan a vivir y a respirar una por la otra, una para la otra, intercambiando las mujeres, los bienes y los servicios en una ferviente preocupación de reciprocidad, casando a sus hijos entre ellos, enterrando mutuamente a sus muertos, garantizándose uno al otro que la vida es eterna, el mundo caritativo y la sociedad justa. Para atestiguar estas verdades y mantenerse en esas convicciones, sus sabios han elaborado una cosmología grandiosa, la han inscrito en el plano de sus aldeas y en la distribución de sus viviendas, han tomado y vuelto a tomar las contradicciones con las que se chocaban, no aceptando jamás una oposición, sino para negarle en provecho de otra, cortando y separando los grupos, asociándolos y enfrentándolos, haciendo de toda su vida social y espiritual un blasón donde la simetría y la asimetría se equilibran, como los sabios dibujos con los que una bella cadubea torturada, pero más oscuramente, por la misma preocupación marca su cara. Pero, ¿qué queda de todo eso? ¿Qué es lo que subsiste de las mitades, de las contramitades, de los clanes, de los subclanes, frente a la comprobación que las observaciones recientes parecen imponernos? En una sociedad al parecer complicada ex profeso, cada clan está repartido en 3 grupos: superior, medio e inferior, y por encima de todas las reglamentaciones domina la que obliga a un superior de una mitad a casarse con un superior de la otra, a un medio con un medio y a un inferior con un inferior. Es decir, que bajo el disfraz de las instituciones fraternales, la aldea Bororo se reduce en último análisis a 3 grupos que se casan simplemente entre ellos. 3 sociedades que, sin saberlo, permanecerán para siempre distintas y aisladas, prisioneras de una soberbia disimulada a primera vista por instituciones engañosas, de tal manera que cada una de ellas es la víctima inconsciente de artificios a los cuales ya no puede descubrirles un objeto. Los Bororos se han esforzado en vano por desarrollar su sistema en una prosopeya falaz. No consiguieron desmentir esta realidad mejor que otros. La representación que una sociedad se hace de la relación entre los vivos y los muertos se reduce a un esfuerzo para esconder, embellecer o justificar, en el plano del pensamiento religioso, las relaciones reales que prevalecen entre los vivos. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Si te está gustando esta lectura, como siempre, te invito a que le des like, a que comentes qué es lo que te está gustando de la lectura, a que te suscribas para que no te pierdas de las siguientes transmisiones, porque en el siguiente directo vamos a comenzar con lo que es la 7ª parte, que se llama Nambicuara. Y pues nada, también te invito a que lo compartas con las personas que tú consideres que les pueda gustar esta lectura. Así que, sin más, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.